9 de la mañana, 38 minutitos, y vamos a hablar de un tema que quizás estuvo muy en agenda hace algunos días cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, culpó a las feministas, a la ley para la legalización del aborto, la ley IVE, por la baja en la natalidad, algo que, bueno, tiene mucha falacia porque es una cuestión que viene avanzando en el mundo y en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Y hay un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas que advierte sobre la baja de la natalidad en un informe que se llama Estado de la Población Mundial 2025, pero que señala las barreras económicas y sociales para decidir maternar o paternar. Estamos en comunicación con Mariana Isasi, que es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Hola Mariana, buen día. ¿Cómo andas? Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. Bueno, buenos días, Ignacio, Rocío, un gusto. Igualmente. Gracias por atendernos y bueno, vos tenés los datos frescos, ¿no? De cómo viene bajando la natalidad en el mundo, pero particularmente en la Argentina. ¿Cuáles son esos números? Bueno, la disminución, digamos, de la tasa, como bien vos decías, viene de hace bastantes años, y para graficar, digamos, que para mí es más fácil pensarlo en números absolutos de nacimientos. En 2014 había 777.000 nacimientos en Argentina, y en 2023, que es el último dato disponible que tenemos, fueron 460.000. Entonces, la diferencia que existe es grande, de cantidad de niños que nacieron. Y bueno, desde ya que eso ya se está, digamos, percibiendo en diferentes niveles, digamos, de la sociedad, digo, tanto tiene un impacto en cuestiones, digamos, de sanitarias, de salud, digamos, porque justamente, digamos, el sistema estaba preparado para esa cantidad de niños. Lo mismo en la educación, digamos, tiene un impacto directo en varias esferas, digamos, de la vida, de la sociedad. Una que se señala como principal es la pregunta de hacia el futuro, ¿quién va a sostener, por ejemplo, el sistema previsional, ¿no? Sí, es uno de los aspectos que hay que mirar en particular, porque si es, digamos, si uno ve, digamos, el informe que vos nombrás, el Estado Mundial de la Población, y si uno hace foco también en Argentina, porque no, digamos, es una tendencia global que además se replica en Argentina. Lo que sucede es dos grandes fenómenos, diría, uno que tiene que ver con esta baja de la fecundidad y otro que tiene que ver con el envejecimiento. Entonces ahí aparecen, digamos, un envejecimiento de la población, digamos que las personas empiezan a vivir más años, lo cual es una buena noticia, porque están, digamos, accediendo a mejores condiciones de salud, etcétera, que hacen que puedan vivir más tiempo. Una de las claves principales es cómo sostener, digamos, justamente, decimos las personas dependientes, porque tantos niños, adolescentes como las personas adultas mayores son dependientes justamente del resto de la población. Implica cuestiones de cuidado y estas cuestiones que tienen que ver con también sistemas previsionales, etcétera. Y eso es lo que se está trabajando también, y están proponiendo diferentes alternativas alrededor del mundo. Tal vez, o sea, una de las principales cuestiones es obviamente que si las personas pueden acceder a un buen trabajo, digamos, durante toda su vida, y después también, digo, garantizar que tengan vivienda, que tengan acceso a la salud y que tengan acceso a ingresos, es muchísimo más sencillo pensar. El asunto es que nuestros países en general, y en Argentina también, digamos, cómo se llega a la vejez, y donde hay también muchas condiciones de salud también que empiezan a hacer que sea mucho más complejo también el bienestar, que es básicamente a lo que apuntamos. Bueno, son partes de los desafíos, digamos, que aparecen con estas tendencias demográficas, y que el Fondo de Población destaca justamente para que se aborden, para que se mire y para que desde las políticas públicas también se vayan tomando decisiones, se hagan propuestas concretas para, digamos, no mirar para otro lado, que no nos agarre, digamos, sorprendidos de lo que está pasando, sino que es una tendencia que se da en todo el mundo y que tenemos que abordar.
Y además, Mariana, siento que ha cambiado mucho, ¿no? Qué sé yo, cuando nosotros éramos, digo, hablo en un caso particular, niño, la gente tenía 3 hijos, 4 hijos, y ahora O es muy más. difícil ver Claro. una familia que tenga tantos hijos, y en eso también cambian un montón las costumbres. Sí, tal cual. Ahí vemos, o sea, rápidamente hemos Mm, llegado a una tasa de fecundidad que es baja. No llegamos a lo que se llama el reemplazo poblacional, que se estima en ujú, 2,1 hijos por pareja, básicamente porque son dos personas, tienen dos claro, hijos. Y lo que sucede ahora en Argentina es que 1,33 es la tasa, digamos, el promedio de 1,33. hijos que se tienen por mujer. Mm, Y bueno, tal como lo decís, lo que se ve es un cambio fuerte en lo que es la conformación de edades. Empieza a claro. reducirse sobre todo la cantidad de niños y niñas, adolescentes, y esto, digo, después las proyecciones indican que eso va. Ahora tenemos, para graficarlo, tenemos Sí, una pirámide donde en la punta de la pirámide tenemos menor cantidad de personas adultas mayores, y abajo está la pirámide, digamos, donde están los niños, adolescentes y jóvenes. mm, Tal cual. Todavía sigue siendo Ujú. más grande la cantidad de jóvenes, adolescentes y niños, pero la tendencia muestra que se va a ir achicando, y un poco la conformación de la sociedad va a ser más parecida a una columna, digo mm, yo. Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber casi la misma, o va a tender a una misma cantidad, proporción en las diferentes edades. Y eso tiene un impacto sí fuerte en la sociedad, digamos, que la que conocíamos era muy diferente a la que estamos viviendo y a la que vamos a vivir. En el Eso no informe, sé si... Mariana, Sí. me parece muy interesante lo que se plantea, la pregunta, ¿no? De que va hacia las causas y que indica que no tiene que ver con la falta de deseo, ¿no? En las preguntas que le hicieron a la población, sino las condiciones en que se espera maternar o paternar y que no están dadas, ¿no? En este capitalismo avanzado o en este neoliberalismo en el cual, bueno, el acceso al trabajo es muy dificultoso. ¿Cuáles son las causas por las cuales se tienen menos hijos o se decide postergar la maternidad o la paternidad? Bien, digamos, es diverso, digamos, las razones, pero como bien señalabas, una de las cuestiones, y es lo que trata de traer este informe que acabamos de lanzar, es que justamente lo que sucede es que muchas personas, mujeres, pero también varones, deciden en un principio o tener menos hijos o no tener, porque no están dadas sus condiciones. Sobre todo, uno de los factores principales tienen que ver con razones económicas. Uh-huh. Una de cada 5 personas señalan esta razón para digamos, tener menos o no tener hijos. Incluye también cuestiones como que también están relacionados con lo económico, como una vivienda, digamos, poder acceder a vivienda, poder acceder a un trabajo. Digamos, son parte de las cuestiones que destacan especialmente las personas. Algo que a mí me llama la atención y que, digo, me llama la atención que se haya podido relevar, pero creo que nosotros también lo vemos en nuestra vida cotidiana. Digo, la dificultad que existe para formar pareja, Uh-huh. digamos, como una dificultad también, no es una de las principales cuestiones, pero aparece como uno de los factores, digo, que está, por un lado, por una idealización de cómo uno tiene hijos, pero también una cuestión bien concreta, que si sos dos personas cuidando y criando un hijo, digamos, tiene, digamos, por lo menos ciertas ventajas en cuanto a lo económico, pero bueno, también las tareas de cuidado aparecen Claro. como otra de las razones, donde las mujeres se ven, digamos, sobrecargadas en las tareas de cuidado, y eso aparece también, sobre todo también con una razón de postergación también, ¿no? Hasta que no termino mi carrera, hasta que no cumplo con algunos objetivos, no voy a ser madre, y eso hace que uno, digo, el retraso, digamos, del inicio de la maternidad también hace que después pueda complicarse Claro. también poder tener un hijo o más hijos. Y bueno, todo este entramado, también algo que también es razonable, que tiene que ver con cierta incertidumbre
y miedo y temor del futuro en función de, crisis globales, guerras, cambio climático, en fin, un montón de cuestiones que también generan temores en la población. Son parte de las razones que aparecen cuando se les pregunta a las personas por qué, digamos, no han tenido o por qué que dicen que hubieran querido tener más y tienen un solo hijo. Y bueno, esas son las razones principales que aparecen cuando se les preguntan, ¿no? Bien, muy interesante. Sí, y mi última pregunta, Mariana, tiene que ver con esto que te iba a consultar, si hay estadísticas de cómo varió y alguna diferenciación en donde haya poder comparar entre estos años y años en donde la gente tenía muchos más hijos. Bueno, sí, hay información. Primero hay factores. Lo que vemos es que diría que en los últimos 50 años se venía dando una baja de la fecundidad en el país. Y un indicador que nosotros destacamos especialmente en Argentina, que ha gravitado fuertemente también en la baja de la fecundidad global, tiene que ver con la fecundidad adolescente. Y eso sí es una muy buena noticia. Claro. O sea, en Argentina se logró disminuir las tasas de fecundidad adolescentes, cerca del 50% en los últimos 10 años. Un montón. Y esto es principalmente porque se logró que las adolescentes pudieran empezar a decidir. Básicamente teníamos un plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, pero no solamente, una gran cantidad de políticas y acceso, sobre todo a anticoncepción, pero también a información. Sí, la ESI, ¿no? ¿Cómo? La ESI, digo, en las escuelas. Sí, la educación sexual integral también es parte del entramado que ha ayudado al acceso a la información. Y eso hizo que Argentina lograra bajar en las tasas de fecundidad adolescente, que eran uno de los indicadores más difíciles de bajar en Argentina, y se logró sorprendentemente a una velocidad. 10 años para este tipo de tendencias es poco tiempo, y se logró bajar muchísimo. Estamos por debajo de la media de América Latina y el Caribe, y con una baja acelerada. Entonces, eso ha empujado también a la baja, pero es una buena noticia. Uno esperaría que esas chicas después decidan, en unos años ser madres, y seguramente igual, con 1 o 2 hijos, lo vemos que la tendencia de todas maneras se sostiene en esa cantidad. Y también existen otros factores, ¿no?, culturales, de cómo pensamos ahora también la crianza de los hijos, teníamos otras, y además otros contextos también de cuidados más amplios. Las abuelas y abuelas, pero sobre todo las abuelas, antes estaban también más disponibles, ahora las abuelas siguen con sus actividades. Claro. Los entornos comunitarios también han cambiado muchísimo, y son parte de las cuestiones que influyen en las decisiones que por suerte también se pueden tomar, ¿no? La posibilidad de decidir es parte de lo que promovemos, y por suerte se está pudiendo hacer en la mayoría de los casos, pero en otros, como les decía ahí en el informe, 1 de cada 5 sí quisiera tener más hijos y no está pudiendo. Bien. Y no están dadas las condiciones económicas. ¿A qué mundo, no, traemos niños y niñas? Mariana, muchísimas gracias por esta charla y esta información. Bueno, un gusto. Muchísimas Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Mariana Isasi era con quien hablábamos, es representante de este organismo, ¿no?, que elaboró el informe y que señala las limitaciones económicas y las desigualdades y las dificultades para encontrar pareja como algunas de las razones